Es la hora 20, 5 minutos. Y con este maravilloso tema de Serú Girán, José Mercado, tema icónico de la década de los 70, destinado, por supuesto, ¿no? Tiene un hombre al que ha sido dedicado, José Alfredo Martínez de Oz. ¿Tendrá algo que ver, no digo sanguíneamente, sino ideológicamente con Hernán Lacunza, con Duhovne, con los economistas que hoy están manejando las finanzas de la República Argentina? Redrado, decilo. No quede redrado, ahora no se puede hablar. Pero bueno, vamos a presentar un segmento nuevo y con él a un integrante nuevo, podríamos decir, un participante nuevo de AFK 2019. ¿Me dejan presentarlo así? Alguien que hasta hace... creo que lo mencioné en Instagram, en el YouTube, lo mencioné hace un rato nada más. Era oyente de este programa. Fui el oyente de este programa que disfruta, después lo va a decir él por supuesto, disfruta el formato de este programa. Es el señor Santiago de Renzi. Buenas tardes, buenas noches, podría decir. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, la verdad que es un placer estar acá. Qué lindo estar. Qué lindo que este programa pueda cumplir su objetivo, ¿no? Ser un espacio, una radio, con los oídos y con los micrófonos abiertos. Yo les voy a contar cómo surge esta idea. Por supuesto, espero ahora todos sus comentarios en YouTube y en Instagram. Santi escucha el programa hace relativamente poco. Empezó a escuchar hará un mes, ponele. Sí, podríamos decir. Un poquito más, sí, pero... Conoció el formato, conoció a AFK hace un poquito más de un mes. Es una persona muy interesada en la economía y justo daba la casualidad de que hoy se está cumpliendo la primera semana como ministro de Hacienda de Hernán Lacunza, quien recién mencionábamos. Primera definición que te pido, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves que puede llevar el barco Hernán Lacunza? Bueno, la verdad que como economista parece una persona bastante novedosa en lo que es el mundo de Cambiemos, pero que bueno, ya en la primera conferencia que dio dejó bastante claro lo que es, ¿no? Que básicamente está teniendo el mismo color que todos los funcionarios del gobierno, ¿no? Lo primero que hizo fue dar vueltas sin decir nada en toda la conferencia, avalando las medidas económicas anunciadas por el presidente, y que bueno, al fin y al cabo, obviamente hoy hablaban ustedes un poco de esto, y si bien son medidas que favorecen una parte de la sociedad, tienen un costo también, y que bueno, son transitorias, son lo que se le llama medidas de shock. Sí, claro. Como puede ser inclusive el 1 a 1 en algún momento. Pero la realidad es que fuera de eso volvió a responsabilizar al candidato a presidente Alberto Fernández acerca de que todo lo sucedido en los mercados la semana anterior era por culpa de la incertidumbre. Exactamente, era culpa de la incertidumbre, que obviamente es un factor más en la economía siempre, pero que no es el factor a atacar, sino que, o sea, si vos generás un entorno económico, apuntás tu economía hacia el mercado y vos no sos el mercado, como sucede con cierto país nórdico del continente. Dígalo con nombre y apellido, por favor, no tenga miedo. Estados Unidos, claro. Muy bien, ¿no? Muy bien. Y no es siempre, digamos, no es solo Estados Unidos, sino que hay un montón de personas alrededor de este entorno económico, pero bueno, que se hizo tan endeble al momento de que quizás la palabra de alguien puede llegar a afectar tu estabilidad económica. Sí, claro. Digamos que eso es una responsabilidad propia y no podemos hacer ajeno un problema que es de su propio origen, ¿no? O sea, del gobierno. Yo no entiendo. Perdón. Dale. ¿Vos no crees que de alguna manera, como dicen los que dicen que saben de economía, que fue como una especie de terrorismo de Estado la decisión de Macri de no intervenir ese lunes? Por supuesto, o sea, lo que sucedió la semana pasada, a ver, yo no sé si era evitable, pero sí era amortizable totalmente. Digamos que el valor del dólar, como cualquier otro bien más de la economía, el dólar es un bien, y ante una corrida cambiaria como la de la semana anterior, podemos decir que, a ver, había herramientas
digamos, para frenar un poco, sí, claro. para frenar un poco lo que fue esta suba muy abrupta, casi el 30%. O sea, coincidís con Redrado Por supuesto. en que liberaron la zona. Como diríamos en un término de policial, claro, liberaron la zona para que ocurra lo que ocurrió. O sea, Redrado vino a confirmar lo que todos sabíamos. Pero por supuesto, o sea, era totalmente evitable. O sea, cuando vos tenés una corrida cambiaria como la de la semana anterior, que las hay todos los días, desde hace 4 años prácticamente, digamos, lo que hicieron fue, a ver, obviamente el factor incertidumbre puede jugar en la cabeza de todos, digamos, los que son prestamistas del gobierno, digamos, esta corrida cambiaria que sucedió está absolutamente estrechamente relacionada con lo que son las LELIQs y los bonos en letras en general, ¿no? Porque... No sé si me quiere decir algo. No, te escucho atentamente, me encanta escucharte. Otras bombas de tiempo que nos dejan, ¿eh? Eso es otra bomba de tiempo que nos dejan, que yo quiero ser sincero en esto, a ver, el tipo de cambio estaba atrasado un 30%. Claro. O sea, tarde o temprano esto iba a suceder, antes o después de octubre. ¿Es bueno o no que pase ahora? Eso lo vamos a ver dentro de un tiempo, pero la realidad es que el tipo de cambio estaba atrasado y había que esto iba a suceder en algún momento y había medios para frenarlo, sí, pero volvemos a lo mismo de siempre. O sea, cuando vos querés frenar una corrida cambiaria de este estilo, inyectando dólares ajenos a tu economía, como está sucediendo ya hace un tiempo prudencial, lo que generás es un bache en la economía, porque no tenés manera de llenarlo. En la realidad estás constantemente, digamos, pidiendo prestado de un lado para tapar un agujero, y el agujero lo generás por otro lado. Entonces, básicamente, estás incurriendo en el mismo problema y lo agravás cada vez más. Podríamos decir, porque yo te escucho hablar y te escucho decir esto y recuerdo cuando el gobierno prometía en sus inicios, en la campaña y en los primeros meses, y hasta no hace mucho, prometía, creo que el otro día el presidente dijo que por su condición de ingeniero, a él le gustaba trabajar en los problemas estructurales, los problemas de fondo, las cosas que no se ven, los cimientos, que estas medidas, o sea, el hecho de contener el dólar para que no se dispare antes de las elecciones, luego liberarlo y tomar estas medidas que siguen perjudicando a por ejemplo, las cuentas provinciales y todo lo que veníamos hablando hasta ahora en el programa, desmienten un poco eso. Son medidas electoralistas que nada tienen que ver con los problemas estructurales de la Argentina. A ver, por supuesto, o sea, el costo financiero de las medidas que han tomado no lo van a pagar ellos, como la deuda que han tomado, como, digamos, el interés que han puesto en todos los bonos de letra que han emitido, que es absolutamente irresponsable. Ellos hablan constantemente, digamos, desde el día 1 hablan de crear unas bases para un país a futuro, y lo que nos están dejando es pura miseria. Sobre todo hablando en materia económica, porque sinceramente están dejando cuentas que van a ser muy difíciles de pagar, sobre todo desde la emisión irresponsable de bonos, que por eso digo que hasta en cierto punto no sé si no era mejor dejar que flote un poco el dólar hacia el valor más real, hacia encontrar el equilibrio fiscal real, el que debe tener, el equilibrio financiero, el equilibrio de divisa que debe tener, que estaba rondando los 60 pesos. Lo dijo Manuel Álvarez Agis y Alberto Fernández también, por supuesto. Claro. Pero lo importante no es eso, sino es que hay que pensar en cómo se va a engrosar, digamos, las reservas del país para no tener un problema de este estilo nuevamente. Porque si nos ponemos a pensar en esto, ¿hasta qué punto, digamos, podemos seguir inyectando dólares que no estamos produciendo nosotros mismos? ¿Hasta qué punto vamos a dejar que el campo lleve los dólares afuera y que los venga a rendir dentro de 5 años acá? ¿Por qué nos cobran impuestos a nosotros y no a ellos? Esa es la manera correcta de engrosar una economía. Vos no podés abrir la puerta al mercado sin un mercado interno fuerte. Lo han destruido en estos últimos 4 años, han hecho un desastre. La cantidad de pymes que han cerrado, en sí nosotros mismos. O sea, cada vez que a nosotros nos sacan un peso del bolsillo, nos están haciendo, o sea, lo que están haciendo es enfriar la economía. En su concepción de las cosas estaba correcto secar el mercado de pesos, dejarnos a nosotros sin plata. Pero la realidad es que no funciona así. Claro, y con eso trataban de parar la inflación. Exactamente. Bueno, no funcionó. Evidentemente no funcionó. Funcionó los de dejarnos sin un peso, pero no los de bajar la inflación, claro. Totalmente a la perfección, pero bueno, claramente hay una deuda como gobierno que nos están dejando, y no hablo solamente de la deuda financiera, sino que como gobierno en sí nos están dejando una deuda enorme. Sí, deuda externa y deuda interna. Me acuerdo que en algún momento hablábamos de esto con Daniel Arroyo. Yo lo que digo que si bien ponele es cierto eso, o supuestamente
acepto lo que vos decís, que había que dejar el dólar irse. Yo no sé hasta qué punto este gobierno midió las consecuencias que le iba a traer al pueblo. Porque acá el dólar se fue de 40 y pico a 70. Y eso le trajo al trabajador un perjuicio inmenso. O sea que yo creo que ellos pensaron, si bien era necesario hacerlo, ponerle que lo sea, no pensaron en las consecuencias. Y la consecuencia es que la estamos pagando todos los días. Claro. Vos vas a comprar morrones, vale 250 pesos el kilo. Vas a comprar una berenjena, sale 190. Hablo de las cosas comunes. Cosas básicas. Las cosas comunes. Es que en realidad lo que primero afecta al argentino, al trabajador promedio de cualquier país, es el incremento en los alimentos. Porque cualquier trabajador piensa primero en comer y luego en ahorrar. Entonces, si vos te quitan la capacidad, la máxima capacidad de ahorro con los alimentos, que es algo básico que no puedes dejar de hacer, transportarte, absolutamente todo lo que hemos visto en estos 4 años que ha aumentado los servicios. O sea, yo repasaba, hace un par de días repasaba lo que eran los números de Dujovne como economista, como ministro de Economía, y vino con un dólar a 15 pesos y nos dejó un dólar a 66. Porque yo todavía sostengo que este valor hoy en día del dólar es irreal. Por supuesto. Ahora, es cierto que nos daña mucho como trabajadores. ¿Pero por qué nos daña? A ver, ellos han dejado flotar el dólar y lo podrían haber parado, y podemos hablar de 1000 maneras que lo podrían haber parado, ¿sí? Inclusive devaluando, que es lo que quizás se ha hecho en otro momento, pero lo importante es que si vos devaluás, compenses de alguna manera al trabajador en la devaluación, con un aumento de suelo correspondiente. Razonable. Claro, yo lo que entiendo hasta ahora de lo que venimos conversando, y por supuesto lo hemos repasado en otros momentos, es lo que estamos pagando ahora, el hecho de que haya productos en el supermercado que la semana pasada tenían un valor y hoy tienen un valor 10 pesos o 15 pesos o 20 pesos más altos. Digo, productos básicos. Hoy vi, por ejemplo, galletitas. Una marca de galletitas medianamente de buena calidad, hoy está 10-15 pesos más de lo que estaba la semana pasada. Lo que estamos pagando, ese aumento, es el costo de haber sostenido un precio irreal durante tanto tiempo. ¿Para qué? Para que digan, pudieron calmar el dólar. ¿Se acuerdan que hablaban de la estabilidad cambiaria en los medios? Lo que pasa es que para la gente común, la gente de a pie como nosotros, esta medida que tomaron es inmoral. A ver, me voy a remontar un poquito a lo que decía Bertolt Brecht, ¿no? Decía, primero comer, después la moral. Exactamente. O sea, primero dale de morfar al pueblo y después hablemos de moralina, hacemos un montón de cosas. Pero hoy el pueblo no está comiendo. Tal cual. Exactamente. Ese es el gran problema. Es muy triste en cierto punto, en todos los aspectos, ¿no? En cierto punto es muy triste. Y hay una realidad que pasa porque, a ver, lo correcto hubiese sido que esto no hubiese pasado como pasó, sino que hubiese pasado de manera progresiva y como algo natural, digamos. Y por supuesto, sin dejar de mencionar que el dólar es un bien más en la economía y que esta gente se ha encargado de dolarizar absolutamente todo lo que pudo dolarizar. Por algo tenemos 3.700% de aumento en las tarifas. El aumento de nafta ha sido brutal. Cuando llegaron ellos al gobierno, un tanque de nafta lleno de cualquier auto normal promediaba los 500 pesos, hoy se van con arriba de los 2.000, casi 3.000, diría yo. Y bueno, todo aumento, sobre todo de la nafta, se traslada a los precios, por supuesto. En esta devaluación ya se estimaba más o menos un 15% de traslado a precios. Te pregunto, sí. Entonces si nos sacan el peso para bajar el precio de los productos, pero los productos están dolarizados, si el dólar sube y todo sube, ¿de qué sirve sacarle la plata a la gente si no va a bajar nada? Porque está sujeto al dólar. No, por supuesto, es que ahí está el problema. Y la respuesta a eso creo que se la dieron las urnas. Digamos, la respuesta a ese proyecto económico se la han dado las urnas el 11 de agosto. No funcionó, no fue efectivo. No tomaron una medida esperando que obtener determinado resultado y no lo obtuvieron, que es lo que hablábamos hace un rato. Yo igualmente, más allá de todo, tengo mis serias dudas de si sabían o no que esto iba a pasar, porque la realidad es que esto ya ha sucedido en varias oportunidades, no es la primera vez que
digamos, sucede algo de esta naturaleza con gobiernos con políticas similares, Por que supuesto. ya nos han gobernado y que ya han hecho desastres en este país. Por supuesto. Sabemos cómo se llama, liberalismo, ¿no? Exactamente, liberalismo total. El liberalismo, el problema en este país es que cuando traen el liberalismo no funciona como debe funcionar, porque acá vienen a explotarnos, vienen a robarnos, vienen a saquearnos como han hecho históricamente en los países latinoamericanos. Es la realidad. Y es una lástima, porque tenemos todo para ser un país que puede. Y lo veníamos demostrando. Pero bueno, hay cuestiones que a veces son ajenas al común de la gente, y creo que hoy en día la gente se lo ha demostrado al gobierno que el cambio que quería no era este. Y que bueno, ha hablado en las urnas, ¿no? Exactamente. Una paliza lo que se pegó en las urnas en las últimas elecciones. Y por más que ahora lo estén tratando de revertir de la manera que sea, de manera deshonesta, inclusive con esta corrida que hubo la semana pasada, porque yo me quería quedar con algo que me habías dicho vos, José, que era que justamente por qué no lo frenaron, porque si creo que es deshonesto, yo creo que es deshonesto, porque lo están usando como un elemento político, no lo están usando como una... O sea, no es algo que sucedió naturalmente, es algo que ellos buscaron que suceda. Totalmente. Por supuesto, lo liberaron en el momento clave que para ellos les servía... Para decirte después, pasa esto porque no me votaste a mí. Exactamente. Es absolutamente irresponsable y es muy tirano hacer eso si nos ponemos a pensar, porque... Realmente. Es que nos golpea a todos, porque nosotros vemos un aumento, una devaluación del 30% que no la vemos trasladada a nuestros sueldos, a nuestros ingresos mensuales, que ya de por sí son bajos. O sea, si medimos el sueldo en dólares, porque ya que vamos a dolarizar todo, ¿por qué no dolarizar el sueldo? Lo único que no se dolariza en este país es el sueldo. Entonces, ¿cuánto poder adquisitivo perdimos? Es un montón, no lo medí, pero es un montón. Un sueldo promedio que estaba en los 1.000 pesos antes de la primera devaluación, en los $1.000, perdón, hoy ronda los 400, 300 dólares. Es un montón, es casi 70% menos de lo que valía tu sueldo. ¿Sí? Y se nota. Y en en el 15 creo que estábamos promedio $540 por Uno mes. de los salarios en dólares más altos Más de alto, Latinoamérica. el más salario- alto de Latinoamérica. Yo, perdón que interrumpo, pero era el salario más alto de Latinoamérica. Exactamente. Estaba rondando los $1.000 Ya. el salario promedio básico. Y hoy en día un salario promedio básico está bajo de los 400. Entonces, la realidad es que nos han golpeado mucho. Nos fuimos al carajo. Nos fuimos al carajo. O sea, pero no hay carajo de los gallegos arriba, nos fuimos al carajo para abajo. Vos tenés hoy un día con los gallegos tremendo. Sí, sí. No, dejémosle que si no se sube al Pobre- ring de vuelta. pobre se sube al gallego. ring. Podría. ¿Lo escuchó hablándole al Sí, diario El por País? supuesto. ¿Le gustó? Y podrían devolvernos algo de todo lo que se lleva. Sí, la verdad que sí, ¿no? Un poquito. Sinceramente. Ya que a ellos les Y encanta. nosotros le debemos los hablar. espejitos de colores que nos dieron. Sí, sí. Hacemos el cambio. Y se le hacemos el cambio. Claro. Tal cual. Ya que estamos hablando de trueque tan seguido. ¿Qué pasó, Graso? Mirá lo que dejaron. Que No, que lo qué- vengan a buscar. No, qué Se malo lo que lleven. sos, qué Hay falta de malo. respeto. Yo soy mierda de gallego. Ya lo dijiste en el prólogo. Ya lo dijiste. Bueno, qué bueno. Dale, tenés una más. Tenemos ahí. Sí, no, ya aprovechar, ya que está acá, capaz. Dale, haga todas las preguntas que Capaz que me despeja alguna duda. A ver. El Fondo Monetario Internacional Sí. presta plata solamente para que se la lleven afuera, porque se fugaron, estábamos hablando la semana previa a las PASO y las PASO de 3.000 millones, ¿no? En todo julio, 3.000 millones de En dólares julio. se fugaron del país, fuga de divisas. Sí, es absolutamente. ¿Hay alguna explicación técnica que uno diga, bueno, te presto y bueno, no sé, me la vas a devolver en algún momento? ¿O está planificado para que no se devuelva? A ver. ¿Qué es lo que parece, no? Yo creo que. No sé si es que está planificado para que no se vuelva, porque serían muy tontos. Digamos que se fuga hacia donde se tiene que fugar el capital. Hacia donde ellos quieren que se fugue. Y más allá de eso, la realidad es que el Fondo Monetario Internacional, yo creo que se va a llegar a una gran desilusión, porque ha fijado objetivos que ni siquiera el propio Macri ha podido cumplir Sí. en menos de un año. O sea, estamos hablando de plazos que son muy cortos. Ellos han intentado quizás darle una mano políticamente al gobierno, porque el tipo de cambio, o sea, el valor del dólar que hubo hasta hace poco, estaba totalmente relacionado con la cantidad de dinero que estaba ingresando del Fondo Monetario, con la renovación de las LELIQ, que creo que ese es el peor problema que tiene hoy en día la Argentina y que deberíamos ver cómo atacar. Porque la suba que hubo en el dólar la semana anterior no refiere a dinero quizás que nos ha prestado el Fondo Monetario Internacional, que le falta un reembolso de aproximadamente 5.000 millones de dólares Sí, aproximadamente, que debe hacerse, porque si no vamos a estar en problemas. Pero más allá de eso, el principal problema que tiene hoy en día la Argentina es la deuda que tiene con los bonos de letras, que se han renovado de manera irresponsable, como ya he dicho anteriormente,
a unas tasas que son impagables. Y esos bonos, no solo... A ver, el principal problema son los bonos y que los tienen los bancos. Porque la realidad es que la mayoría de los bancos tienen bonos y tienen una cantidad de dinero muy grande en bonos. Y cuando a ellos se les ocurra decir, necesito, para que sea una idea, o sea, para que, no sé si la gente no escucha, se dé una idea de la cantidad de dinero que tienen, es aproximadamente la misma cantidad de dinero que tiene la gente guardada en el banco, es la cantidad de dinero que tiene está hipotecado o está tasado en bonos de letras. O sea... Estamos en default. Sí, no... O sea que si quieren un día me vienen a buscar, vení que ya sos mío, ahora trabajás para mí, ¿no? Algo más o menos así. Ahora vos no creés, viendo lo de la óptica, digamos, de economista, que el fondo tiene mucho que ver en todo esto, es cómplice de alguna manera. A ver, por supuesto, pero el fondo no es directamente cómplice de manera económica, sino que es cómplice de manera política. ¿Por qué? Porque lo están sosteniendo políticamente con un valor del dólar ficticio, lo que no me decía así, aunque el dólar no es el principal problema, sino el problema es que Macri se ha encargado de renovar estos famosos bonos de letras que se han vencido el año pasado, que fue un escándalo que hubo, salieron absolutamente todos los medios, no sabían cómo encararlo, y han renovado todos los bonos de letras en su momento, y lo que sucedió anteriormente, o sea, para entender un poco mejor el funcionamiento, si hay un prestamista que te compra un bono de letras, por ejemplo, ¿no? Vos tenés la obligación como Estado de pagárselo en algún momento, en un plazo fijado, o podés optar como prestamista por renovarlo, ¿sí? A una tasa más alta, por supuesto. Lo que ha sucedido es que en vez de pagarlos porque no le alcanzaba el dinero y porque no querían devaluar, porque cuando tenés que pagar una semejante cantidad de dinero es sí o sí necesario devaluar, porque para vos poder equilibrar lo que estás pagando en pesos y que no quedarte sin reserva, necesitas aumentar la cantidad de pesos y obviamente contra la cantidad de dólares que tenés, que no estás produciendo, que están ingresando ficticiamente al país y que después se te van a ir fugando en el déficit fiscal que tenemos hoy en día, o sea, lo estamos pagando todos con nuestros impuestos, que es algo también preocupante, que para el año que viene, entre toda la deuda que tenemos, estamos tomando prácticamente el 97% del PBI. El PBI. Qué locura. Es una locura. Es una locura. ¿Una locura? Te escucho y es un quilombo. Yo creo que no va a ser fácil. El año que viene no va a ser fácil. Obviamente, lo primero que hay que hacer, creo yo, es optar por fortalecer nuevamente el mercado interno para que las empresas nuevamente vuelvan a producir, ponerle plata en el bolsillo a la gente, pero no plata que esta, un bono de 2.000 pesos como el que están dando, que por eso no coincido con lo que están diciendo. Sí coincido y me gusta que estén dialogando, como nos debe gustar a todos que estén dialogando, porque es lógico lo que está Esta sucediendo. semana, bueno, no lo dijimos, pero fue noticia, se reunieron Hernán Lacunza con Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca, referenciados por Alberto Y Fernández. el Fondo Monetario viene a juntarse con todos. Claro. Es Aunque que, canceló la reunión, ¿no? Claro. Digámoslo así, ¿cancelaron? canceló la reunión esta No, semana. pero, acá iba a ser esta semana, Sí. pero dijeron que vienen pronto. Después de está que bien. hablaron Lacunza y Sandleris el martes, un vocero manifestó vía Twitter, si mal no estoy, en el Twitter del FMI salió que la situación es difícil y nos veremos pronto. Así, con esas palabras. Así está la economía argentina, señoras y señores. Por favor, te esperamos más seguido porque tenemos que seguir desanudando este nudo interminable. claro, porque está bueno que venga gente como vos que nos explique un poquito claro, ¿no? Las cosas, es más clara. O sea, Sí, porque hay algunas cositas que se nos escapan. El tema LELIX, el tema bonos. Claro. Se puede andar un poco más profundo en ese tema, o sea, entender el funcionamiento del porqué de las LELIX y por qué, quizás es importante para que el común de la gente entienda por qué sucede todo esto, ¿no? Está bueno. Digamos, el funcionamiento de las LELIX y de los prestamistas y de las tasas de interés que son impagables y se entiende por qué son impagables. O sea, imagínense pedir plata, un préstamo por 100.000 pesos y que te den una tasa de 75%. O sea, estás devolviendo 175.000 pesos. Estás devolviendo prácticamente El doble. lo que estás devolviendo y el doble. claro, exactamente, el doble. Entonces son impagables. Y bueno, nada, sinceramente, cuando quieran, vuelvo. Qué Muchas bueno. gracias. Qué bueno. La verdad que muchas gracias. En un rato, Sergio me pidió que lo llame. Lo digo así al aire públicamente. Yo no sé si porque quiere hablar algo particular. Te quedás, ¿no? Te quedás Sí, unos sí, minutos sí, más. voy, Bueno, voy. en el bloque que viene vamos a hablar de deportes, por supuesto. Ya le toca a Grasso y ya estamos haciendo el cierre. Qué bueno que viniste, pues vas a poder hablar de deporte también. Tienen otro hincha de Independiente. Estoy rodeado. Otro hincha de Independiente. ¿Puede creerlo? ¿Pueden Somos creerlo? muchos.
Y Sergio, bueno, qué suerte que no está, porque después de lo del sábado, pobre, no creo que tenga ganas de hablar. Después de lo del sábado pasado, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo? Son los vecinos. Son los vecinos, Yo los dice. quiero, No, yo no soy vecino de nadie, no, porque claro que no, yo estoy en otro lado. Tanda, ¿le parece? Vos también sos vecino. No. Cruzando el rachuelo acá nomás. Bueno, pero no en ese sentido. Vamos rápidamente a una tanda y volvemos ya con deportes, con el llamado de Sergio, y se queda acá nuestro querido nuevo compañero economista. Y después voy a leer, por favor. Por favor. Después voy a leer. Ya volvemos. No volvemos.